Muy buenos días, queridos hermanos de nuestra iglesia de Laguna Niguel. Es un gusto poder transmitir para ustedes en este sábado especial. Aunque estamos lejos, estamos en nuestros hogares, de esta manera podemos comunicarnos y estar juntos para orar, para cantar y para elevar nuestras plegarias a Dios en esta mañana. Quisiéramos comenzar en esta hora, esta transmisión, con una palabra de oración. Ahí donde usted esté en su casa, por favor, cierre sus ojos. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, en esta hora por la vida y la salud que tú nos das. Permite, Señor, que en esta hora que hemos de estudiar tu santa palabra, elevar cantos a tu nombre, Señor, pueda venir tu Santo Espíritu sobre nosotros, en nuestros hogares, donde nos encontremos, que podamos ser como un solo pueblo, que podamos unánimes, Señor, alabarte en este día sábado. Gracias por ello, Señor, en tu nombre oramos. Amén. Y bien, vamos a tener un canto de alabanza. Espero que puedan unirse a nosotros a través de este canto en la adoración al Señor. Hermana Margarita. Vamos a alabar a nuestro Dios con el himno 316. Hay un mundo feliz más allá. Hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno olor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor, para siempre en el mundo feliz. Con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Reinaremos con nuestro Señor. Amén. Gracias, hermana Margarita, por este canto que dice que un día reinaremos con nuestro Señor en el cielo. Esta hora vamos a repasar nuestra lección de escuela sabática, para lo cual quisiéramos entonces abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Y estamos estudiando esta semana, o estamos repasando esta semana, la lección número 11 de la batalla a la victoria. En esta semana estudiamos acerca de algunos eventos especiales mientras Daniel tiene la visita del ángel Gabriel. Y parece que había una crisis muy fuerte en ese momento. Daniel había profetizado
Jeremías había profetizado y Daniel había leído acerca de que se cumpliría un tiempo específico en el cual el pueblo de Israel estaría en cautiverio en Babilonia. Así que vamos a leer lo que dice la lectura bíblica de esta mañana, que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 10 y el versículo 19. Por favor, Daniel capítulo 10, versículo 19. Hermano José. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Ten buen ánimo y cobra aliento. Y cuando me hablaba, cobré vigor y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Muchas gracias, hermano. Así que esta semana encontramos que Daniel se encuentra en una situación difícil. El asunto está que el contexto nos lleva al tercer año del rey Ciro, es decir, los persas ya habían tomado posesión de Babilonia. Y en este tiempo entonces se está escribiendo uno de los capítulos más importantes en este conflicto entre el bien y el mal. Lo primero que necesitamos ver es que en ese tiempo probablemente Daniel ya tenía una edad aproximada de 90 años. Así que para ese tiempo Daniel mira cómo el primer grupo de personas comandado, diríamos, por Zorobabel, regresa para reconstruir la ciudad que había sido asolada, quemada por los babilonios. Pero parece que hay un conflicto allí porque los samaritanos no estaban muy contentos del todo con la situación. Ahora, veamos lo que sucede en este asunto, porque Daniel, ante la aflicción, busca en Dios la solución. Veamos lo que dice Daniel capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. El libro de Daniel capítulo 10, versículo 1 y el versículo 2. ¿Cómo dice la lectura? Dice, en esos días yo, Daniel, estuve afligido durante 3 semanas. Muchas gracias. Dice que Daniel estuvo afligido por 3 semanas, 21 días aproximadamente. Pero Daniel, en esos días que estuvo afligido, hizo algo especial. Hermano Rafa, ¿qué fue lo que hizo el profeta Daniel en ese momento? Estaba afligido, se quedó solamente deprimido, afligido. ¿Qué hizo Daniel? Ayunó y le pidió a Dios para que Él respondiera en esta situación que estaban pasando. Muy bien, es decir que cuando nosotros estamos en una aflicción, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Buscar a Dios en oración. No importa cuál sea nuestra situación, queridos hermanos. Puede ser que los problemas sean muy grandes, pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas familiares. ¿A dónde van los hijos de Dios? A la oración. Buscan a Dios, la respuesta en Dios a través de la oración. Y esto fue precisamente lo que Daniel hizo. Fue en aflicción, en medio del dolor y en medio de la angustia, fue a buscar a Dios, que Él contestara su oración, que le liberara. Ahora, todos sabemos que cuando el primer grupo de exiliados regresa nuevamente a la tierra que había sido desolada, a la tierra prometida, la ciudad amada, encuentran todo destruido. Pero los samaritanos querían construir con ellos. Ahora, leamos un poquitito acerca del contexto, porque el libro de Esdras, que lo estudiamos el trimestre pasado, nos habla acerca de las peripecias que tuvieron que pasar Esdras, Nehemías, Zorobabel para la reconstrucción de Jerusalén. Por favor, leamos los versículos de Esdras, capítulo 4, versículos 4 y 5, por favor. Esdras, capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Así que habían personas que estaban interesadas, hermanos, en que no se cumpliera la profecía. Habían personas que estaban
decididas a ir en contra del pueblo de Dios. Y he aquí que estos hombres, entre ellos Baruch y otras personas, sobornaron incluso a algunos oficiales y empezaron a hacer problema acerca de lo que los israelitas estaban haciendo, es decir, los que habían regresado a reconstruir la tierra. Ahora, Daniel va en oración. La pregunta es, ¿qué aprendemos nosotros de la reacción de Daniel? Número 1, aprendemos que debemos acudir a Dios porque Él puede resolver los problemas y desafíos que nosotros no podemos. A veces no hay solución, a veces no podemos ver más allá, pero Dios sí conoce la solución. Aprendemos también que debemos dedicar tiempo para orar unos por otros. Cuando Job oró para que sus amigos que habían llegado supuestamente a consolarle, Dios le dice que a Job que ore por sus amigos. Dios bendice a Job también de una manera especial. Dice la Biblia que después de esto que Job oró por sus amigos, Dios le dio su salud, le dio nuevamente los bienes que había perdido, se los multiplicó. Así que es muy importante, hermanos, ¿qué cosa? Que dediquemos tiempo a orar unos por otros. Hoy estamos en nuestros hogares, hoy estamos lejos, no estamos juntos, pero es un buen momento para reflexionar y para que juntos, allí donde estamos, inclinemos nuestro rostro siempre y oremos a Dios. Probablemente hoy en día el mundo ha entrado en una histeria colectiva. No hay necesidad de estar en pánico, porque sabemos que Dios puede resolver nuestros problemas. Y número 2, debemos dedicar tiempo para orar unos por otros. Otra cosa que aprendemos de la reacción de Daniel es que debemos ser perseverantes en la oración. ¿Cuántas semanas o cuántos días pasó Daniel en oración? ¿Cuántos se acuerdan? Según leímos en capítulo 10 de Daniel, el versículo 2. 3 semanas. 3 semanas, 21 días. Durante esas 3 semanas, Daniel dice que regresó a tener una dieta de alimentación justo como la que se encuentra en Daniel capítulo 1, hermano, donde dice que Daniel comía frutas, legumbres, agua, no tomaba de la comida del rey. Él regresa a una dieta como la que tenía ahí al principio de su libro en Daniel capítulo 1. Pero lo interesante es que dice que Daniel empieza a ayunar, pero además de eso a orar, y dice que no se pone ungüentos o perfumes. Ahora, esto no quiere decir que Daniel se dejó sucio, se abandonó a sí mismo. No. Él estaba en un momento de oración intenso durante 3 semanas, que cualquier cosa que sucediera no era tan importante como su comunión con Dios. Él estaba pidiendo a Dios que por favor le ayudara. Ahora, hay algo interesante, hermanos, y es que Daniel ahora tiene una visión especial, y esto es lo que le llamamos la visión de Cristo. En el libro de Daniel capítulo 10 y el versículo 5 dice lo siguiente: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Ahora, la pregunta que nos hacemos inmediatamente nosotros es: ¿quién es este varón que está vestido de lino? Esta visión realmente es muy similar a la visión que tiene Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. Dice que Juan estaba en el día del Señor, y dice que cuando estaba en el día del Señor recibe la visita repentina de su amado Maestro Jesús. Y él empieza a describir en el libro de Apocalipsis capítulo 1, a partir de los versículos 14 en adelante, versículo 13 en adelante, algunas de las similitudes con la de Daniel. Y por cuestión de tiempo, para ir avanzando, en las 2 visiones, Daniel ve a Jesús con vestidos de lino.
¿Qué nos recuerda, si ustedes podrían ver en el Antiguo Testamento, quién utilizaba vestidos de lino? Bueno, el sumo sacerdote. Los sacerdotes utilizaban una ropa especial que era hecha de lino. Muy bien, así que vemos aquí a Jesús vestido con ropas sacerdotales. Vemos a Jesús en su función sacerdotal. Pero luego dice el libro de Apocalipsis capítulo 1:13 que Jesús también utiliza vestidos de lino. Ahora dice Daniel capítulo 10 y el versículo 5 que dice que estaba ceñido sus lomos con un cinturón, vamos a decir, de oro, de ufaz. El libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 13 dice que Jesús también, cuando se le aparece a Juan, está utilizando las mismas prendas, un cinturón en su pecho, ¿verdad? Que es de ¿qué cosa? De oro. Y pregunto, ¿qué material podríamos o diríamos, con qué material se relacionan los reyes, la realeza? Con el oro. Es decir, encontramos aquí a Jesús no solamente como un sacerdote con vestidos de lino, pero encontramos a Jesús vistiendo ropas o insignias reales. Ahora, dice Daniel capítulo 10 y el versículo 6, parece que Daniel trata de describir lo mejor que él puede lo que es el rostro de Jesús. Y dice que su rostro es como un relámpago. Daniel capítulo 10 y el versículo 6. Apocalipsis capítulo 1, 16. Si quisiéramos leerlo en este momento. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 16. Dice un poco más acerca de cómo era el rostro según el apóstol Juan ahí en Patmos. ¿Cómo lo vio él? Apocalipsis 1:16 dice: tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Wow, qué interesante, hermano. ¿Usted ha tratado de ver el sol en alguna vez? ¿Cuánto tiempo puede verlo? No puede verlo por mucho tiempo. Sin embargo, Daniel dice que ve el rostro de Jesús como tan resplandeciente, dice Juan, como cuando el sol está en lo más fuerte en el día, ¿no es cierto? Así es el rostro de Jesús. Dice que sus ojos son como antorchas, sus pies son de bronce, pero lo interesante es que su voz es estruendosa. Yo me pregunto, ¿cómo será escuchar la voz de Dios? A ti, hermano, que me estás viendo en esta hora, ¿has escuchado la voz de Dios? Jesús habla de muchas formas, de muchas maneras. A veces a través de una circunstancia difícil podemos escuchar la voz de Dios. A veces a través también de problemas en la familia, en el hogar, la salud, Dios puede estar hablándonos muchas veces. Pero es lindo cuando Dios también nos habla en un día como hoy, sábado, que podemos abrir la Biblia y con toda libertad estudiarla y escuchar su voz a través de este libro sagrado que Él nos ha dejado, su santa palabra. Allí tú puedes escuchar la voz de Dios. Ahí puedes escuchar las promesas que Jesús tiene para ti y para mí. Lo más lindo, hermanos, es que todo, dice, en este mundo pasará y todo será hecho nuevo otra vez. Yo quiero estar ahí. Yo quiero que tú estés ahí también. Así que Daniel describe a Jesús teniendo vestidos de lino, teniendo un cinto de oro. Dice que su rostro era como un relámpago, sus ojos como antorchas, sus pies eran como de bronce, su voz era estruendosa. Y dice aquí, dado que la visión de Apocalipsis describe a Jesús, es evidente que este varón es Jesús antes de la encarnación. Así que Daniel es previo a la encarnación de Jesús. Juan mira a Jesús después de la encarnación y ahora Jesús yendo al cielo muchos años después. ¿Saben qué interesante que la experiencia de Daniel viendo a Jesús y la experiencia de Juan el profeta en Patmos,
ambos exiliados prácticamente, ambos ancianos. Las similitudes son sorprendentes. Ancianos, exiliados, pero ambos tienen algo maravilloso. Antes de morir, porque están cerca de morir en la edad, ¿no? Miran la visión de Jesús, ven el rostro de Jesús, escuchan su voz y lo describen para nosotros. Ahora, al igual que Juan, Daniel dice que cae al suelo ante la visión de Cristo Jesús. Cuando ellos lo miran, sus fuerzas parece que desvanecen. Ellos se sienten débiles y caen al suelo. Quisiera que leyéramos y comparáramos, por favor, la situación que enfrenta Daniel, pero también la que enfrenta a nuestro amado Juan el profeta en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 17. Y voy a pedirles que por favor encontremos en nuestras Biblias Daniel versículo 9. Hermano, si tiene usted Daniel capítulo 9, puede leerlo por favor. Daniel capítulo 10 y el versículo 9. ¿Qué pasó cuando Daniel vio a Jesús? Daniel 9 dice: al oír el sonido de sus palabras, caí desvanecido, rostro en tierra. Wow, ¿qué fue lo que le pasó? Dice que cayó como desvanecido, rostro a tierra. Miren lo que le pasa al profeta Juan. ¿Qué dice? Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Muchas gracias. Qué interesante, hermanos. Ambos tienen la visión de Jesús. Ambos miran a Jesús, lo describen. Su ropaje, su vestimenta, su apariencia física, pero ambos reciben ahora una misma experiencia. Cuando miran a Jesús, dice que caen como desvanecidos. Daniel dice que cae como rostro a tierra, y Juan también, pero escucha la voz de Jesús nuevamente que le dice: no temas, no tengas miedo, porque ante la presencia de Dios, ante la presencia de Jesús, el temor, la inseguridad desaparece. En sus brazos podemos estar completamente seguros. Y de esto esto muy bien lo sabía David, ¿verdad? Porque dice: tú eres mi refugio, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi castillo, tú eres mi Dios en quien confiaré. David parece que trata de buscar diferentes figuras para decir: en ti estoy seguro. En otras palabras, bajo tus alas estoy seguro. Y así es como debemos nosotros vivir, bajo las alas de Jesús, porque allí no hay temor. Ahora, continuemos entonces con el estudio de esta mañana. Luego de esto, vemos que Daniel está junto al río Tigris y Dios responde personalmente ante su hijo penitente que es Daniel. Y él escucha y contesta siempre nuestras oraciones, nuestras peticiones. De algo podemos estar seguros siempre, hermanos. No importa dónde nos encontremos, podemos estar en el autobús, podemos estar en el trabajo, en nuestra soledad de nuestro cuarto, en la privacidad. No hay lugar que impida que podamos entrar por la fe al santuario celestial a través de la oración. Allí Dios escucha nuestras peticiones. No hay un clamor que Dios no escuche, sincero, y una petición que Dios conteste. Y eso es lo que me llena a mí de gozo y de paz siempre, a pesar de las circunstancias que puedan estar ocurriendo. Ahora, Daniel capítulo 10 y el versículo 18 dice lo siguiente: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Ahora, a partir de ahora vamos a ver que Daniel, en ese momento, mientras tiene ese encuentro especial con Jesús, dice que es tocado 3 veces. Quisiéramos leer, por favor, en el libro de Daniel,
capítulo 10 y el versículo 10 al 14, por favor. Daniel capítulo 10 y el versículo 10 al 14. ¿Qué dice? Dice: en eso una mano me tocó y me puso sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y Gabriel me dijo: Daniel, varón muy amado, atiende las palabras que te hablaré. Levántate sobre tus pies, porque he sido enviado a ti. Cuando me dijo esto, me puse en pie temblando. Él siguió diciendo: Daniel, no temas. Desde el primer día que aplicaste tu corazón a entender y humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de ellas yo he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda y yo quedé ahí con los reyes de Persia. He venido ahora a explicarte lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días venideros. Muchas gracias. Así que Daniel dice que cae sobre su rostro ante esta visión. Pero dice que viene el ángel y el primer toque que da el ángel es un toque que fortalece al profeta y le hace saber a Daniel que Dios ha escuchado su oración. Le hace saber que él es un hombre amado. Y entonces Gabriel ahora le va a informar a Daniel acerca de los planes divinos. Ahora hay algo interesante. El segundo toque se encuentra en el versículo 15 al 17 del mismo capítulo. ¿Cómo dice? Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí la boca y hablé, y le dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido angustias y no me queda fuerzas. Muchas gracias. Ahora Daniel le pide fuerzas, ¿no es cierto? Daniel le pide fuerzas. Y hay una tercera ocasión acá en la que hay un toque especial sobre Daniel, versículos 18 y 19. ¿Cómo dice? Esa semejanza de hombre me tocó otra vez, me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, ten buen ánimo y cobra aliento. Y cuando me hablaba, cobré vigor y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Muchas gracias. Ahora Daniel ha obtenido fortaleza. Ahora, algo interesante en la lección dice que acerca de la oración, de la vida de oración de Daniel, es en primer lugar que debemos, número uno, perseverar en la oración, incluso mientras nuestras peticiones no sean respondidas de forma inmediata. Daniel, ¿cuántas semanas pasó en oración? Y hay 3 semanas. Él continuamente siguió durante esas 3 semanas en oración, en ayuno, en petición constante al Señor. En segundo lugar, debemos dedicar tiempo, número uno, para orar por nosotros, pero también por los demás. Hay algo especial en la oración de intercesión. Y en tercer lugar, la oración, hermanos, impulsa a Dios a hacer algo concreto y real. Daniel estaba preocupado y Dios se presenta para resolver la situación que Daniel está presentando ante Dios. Y entonces dice: así que oremos siempre por todo tipo de motivos, ante las pruebas insoportables, los grandes problemas y los desafíos abrumadores. Llevemos nuestras cargas a Dios en oración. Así que ahora vamos a pasar a una sección del estudio de esta semana que tiene que ver con la crisis, con el conflicto. Todos sabemos que, especialmente como adventistas del séptimo día, creemos que hay un conflicto entre el bien y el mal. Hay un conflicto entre las fuerzas de Dios y las fuerzas demoníacas. Y lo lindo de esto es que en este conflicto Dios siempre es victorioso. Dios siempre gana.
Y si estamos de parte del Señor, ¿a quién temeremos? ¿No dice Romanos capítulo 8 que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la muerte, ni el hambre, ni la espada, ni la desnudez. Nada puede vencernos si estamos tomándonos de la mano de Cristo Jesús. Ahora bien, en el libro de Daniel capítulo 10 y el versículo 20 dice, Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Así que hay un conflicto definitivamente, así como en el libro de Job, que se puede abrir el telón y podemos ver que detrás de esa batalla que tiene Job, perdiendo la salud, perdiendo su familia, perdiendo sus riquezas, detrás de todo eso se encontraba Satanás. En este momento, aquí la figura que se utiliza es la figura del príncipe o el rey del príncipe de Persia, precisamente. Ahora, Satanás se encuentra detrás de esto, luchando contra el pueblo de Dios. El problema era que Satanás quería impedir a toda costa la reconstrucción de la ciudad amada de Jerusalén. Pero Dios viene en rescate. Y dice que Gabriel está en constante lucha a través de esa lucha espiritual que nosotros no podemos ver para poder hacer una influencia positiva. Y al finalmente Dios sale victorioso. Ahora dice, antes de revelarle a Daniel lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, según el versículo 14, el ángel le muestra las realidades espirituales detrás de las terrenales. Ángeles y demonios combaten entre sí para influir sobre las decisiones de los hombres. Esto es interesante, hermanos, porque a veces podríamos pensar que son situaciones que son casualidades. Sin embargo, hay una lucha tan real entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. De hecho, el libro de Efesios, el capítulo 6 y el versículo 12 dice de la siguiente manera, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quienes, dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es con el hermano, no es con la hermana, no es con el gobierno. Nuestra lucha no es contra un virus. No, nuestra lucha no se limita a eso. La lucha va más allá, es una lucha espiritual en la cual todos nos vemos inmiscuidos. Querramos o no querramos, tenemos que tomar parte por uno de los dos bandos, por el bien o por el mal. No podemos servir a dos señores. Hay solamente dos grupos al final en la historia. Y en esa lucha Daniel se encuentra, pero dice que él viene y recibe ayuda de Dios. Ahora, noten ustedes que dice que durante las 3 semanas de ayuno de Daniel, es decir, 21 días, Gabriel luchó para contrarrestar la influencia del enemigo sobre el rey de Ciro. Es decir, Ciro está recibiendo la influencia, hay una lucha espiritual sobre este rey. Dice, esta batalla espiritual se mantuvo todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Ahora, la batalla, dice, era tan real en ese tiempo como lo es ahora. Al igual que Gabriel, necesitamos la ayuda de Miguel en esta lucha. Ahora, vamos a encontrar más adelante que en esta batalla, el que viene a ayudar a Daniel es Miguel. Miguel, que significa quien es como Dios. Este mismo Miguel es el que encontramos en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban
contra el dragón. La Biblia describe quién es el dragón. Dice que es la serpiente antigua que se encuentra allá en el libro de Génesis. Detrás de esa serpiente se encuentra Satanás. Pero dice que esa serpiente antigua, que es el diablo Satanás, dice que pierde la batalla en el cielo, Miguel gana. Ahora encontramos a Jesús acá como el príncipe de las huestes celestiales. Y esta es una imagen maravillosa de Jesús, porque pensamos en Jesús como nuestro sacerdote, y amén por eso. Pensamos en Jesús como el rey, pero lo que me gusta de Jesús es que Jesús no manda a sus soldados a la batalla. Jesús va con sus soldados a la batalla al frente para guiarlos y para luchar y para vencer al enemigo. Mi Dios es un vencedor, hermanos. Su Dios es un vencedor. Él es el omnipotente. ¿Sabe qué interesante? Que cuando Josué está a punto de entrar a conquistar la tierra prometida, dice que él se aparta para orar. Y mientras dice que él está orando allí, se le aparece un ser divino. Pero dice que cuando Josué lo mira, le pregunta: ¿eres uno de los nuestros o eres uno de nuestros enemigos? Y entonces, ¿cuál es la respuesta del ángel? Dice: yo no he venido como uno de los enemigos, sino he venido como el príncipe de las huestes del cielo, es decir, como el capitán. Allá vemos en el libro de Judas, en el versículo 9, a Miguel, quien es como Dios, resucitando a Moisés. Solamente Dios puede dar vida. Y aquí encontramos a Jesús, a Miguel, como el único que puede dar vida. Y hermanos queridos, el único que puede traer significado verdadero a nuestras vidas es Jesús. El único que puede traer en realidad paz al corazón es Jesús. Él puede renovar nuestro ser, darnos una vida nueva y darle significado y orientación a nosotros. Así que el libro de la educación, en la página 724, dice: aunque los gobernantes de este mundo lo ignoren, a menudo los ángeles han hablado en los concilios, los han contemplado los ojos humanos, los oídos humanos han escuchado sus pedidos. En tribunales y cortes de justicia, los mensajeros celestiales han defendido la causa de los perseguidos y oprimidos. Han desbaratado propósitos y detenido males que hubieran causado oprobio y sufrimiento a los hijos de Dios. Todo esto se revelará a los alumnos de la escuela celestial. Qué lindo que tenemos un ángel que Dios ha enviado para protegernos. Así como la lucha es tan real, hermanos, entre el bien y el mal, tú también tienes luchas especiales. A veces son crueles, a veces son difíciles. Pero dice que Dios siempre envía la protección de sus ángeles, hermanos. Yo no sé si ustedes han tenido algún tipo de experiencia en la que han sentido la liberación directa de Dios en una situación difícil. Pero yo creo que todos en algún momento hemos experimentado como en el momento que menos creíamos recibir solución para el problema. Cuando la crisis era más grande, cuando la cosa parecía desesperada, Dios aparece y responde solucionando la situación. Dios envía a sus ángeles para cuidarnos, para protegernos. Ahora, quisiera avanzar en los próximos minutos de esta mañana en el versículo de Daniel capítulo 10. Si pudiéramos leer Daniel 10 y el versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Muchas gracias. Bien, en Daniel capítulo 8 y el versículo 25 dice que es presentado a dice que es presentado a Miguel, que significa quien es como Dios.
Ahora, Apocalipsis 12, versículos 5 al 11, dice que muestra a Miguel derrotando a Satanás y a sus ángeles. Ya dijimos que en el libro de Judas, capítulo 9, se muestra a este arcángel Miguel, que es Jesús, resucitando a Moisés. Ahora dice, el arcángel solo es mencionado otra vez en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 16, realizando nuevamente con su voz una resurrección. La resurrección de aquellos que descansarán, pero que en la ocasión de la venida de Cristo Jesús escucharán la voz de Jesús para llamarlos a la vida eterna. Jesús mismo se identifica como aquel a cuya voz todos resucitarán. Miguel es Jesús mismo, nuestro príncipe victorioso. El libro En Lugares Celestiales, en la página del día 20 de abril dice: el seguir a Cristo no significa estar libre de conflictos. A veces lo dicen que cuando te hagas cristiano las cosas van a ser más fáciles. Bueno, yo quiero decirte que hay siempre una lucha entre el bien y el mal, pero la diferencia es que ya no estás solo luchando. Está Miguel, está Dios de tu parte. Dice que no es un juego de niños esto, hermanos. No es ociosidad espiritual. Todo el gozo del servicio de Cristo significa la sagrada obligación, escuchen, de enfrentar a menudo duros conflictos. Seguir a Cristo significa duras batallas, labor activa, guerra contra el mundo, la carne y el maligno. Pero las victorias ganadas por Cristo en guerra dura y cruenta serán nuestro gozo. Y yo doy gracias a Dios por eso. Queridos hermanos, que en esta semana y durante este repaso, la lección que hemos tenido, podamos fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús, que es victorioso. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener palabra de oración y luego tendremos un canto especial. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, porque Tú eres vencedor, victorioso, Señor. Tú eres omnipotente. Y para ti no hay nada imposible. Señor, nos refugiamos bajo tus alas. Nos refugiamos en tus brazos de amor y de protección. Y que en esta hora, Señor, nuestra fe pueda ser fortalecida. Y mientras vemos cómo el mundo entra en histeria, podamos permanecer en calma, en paz, porque tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nuestra fe, Señor, sea aumentada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabemos a nuestro Dios con el himno 281. He decidido seguir a Cristo. Creo que donde quiera que estemos, decidamos siempre seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás.
Amén.